Muy buenos días, estamos en la semana 3 del trabajo virtual, primer periodo año 2020. Les habla José Alcides Romero Martínez, docente de matemáticas de grado 11. En esta ocasión ya estamos en la semana tercera de actividad virtual y en este caso pues para la tercera semana se tiene prevista la realización de la actividad 5 de la cartilla taller matemático. Les ruego el favor seguir desarrollando el envío de las evidencias a través de correo electrónico y no por WhatsApp. Ahora bien, a continuación entonces daremos unas indicaciones en relación al desarrollo de dicha actividad. En las preguntas 1, 2 y 3 del taller matemático se tiene prevista esta situación: la construcción de un parque arquitectónico a partir de un triángulo rectángulo en el cual a partir de cada uno de los lados de ese triángulo rectángulo se establecen como medios círculos en los cuales se van a establecer unas áreas para el divertimiento de niños, adultos y adultos mayores. Ahora bien, como todo problema pues hay una serie de datos conocidos y desconocidos, y aquí como datos desconocidos vamos a asumir que el cateto horizontal B mide 6 metros y que el cateto vertical C mide 2 metros. Ahora bien, podemos plantear una serie de preguntas. ¿Cuál sería la medida del diámetro A? En este caso correspondería a la medida de una hipotenusa. Y en este caso, para el cálculo de la hipotenusa, en este caso pues haremos uso de la fórmula del teorema de Pitágoras, que nos indica de que la suma de los cuadrados de los dos catetos es el valor de la hipotenusa. Recuerden que si lo que estuviésemos hallando fuera un cateto, en este caso la fórmula no sería con signo más, sino con signo menos. En tal caso, aquí estamos reemplazando los cuadrados de los dos catetos, el cuadrado de 6 y el cuadrado de 2, siendo el cuadrado de 6 36 y el cuadrado de 2 4, lo cual nos daría aquí 36 más 4 dentro del radical, lo cual nos daría un valor de raíz de 40 metros. O en notación decimal, pues aproximadamente 6.3 metros. Ahora bien, otra pregunta que se nos podría formular: bueno, ¿cuál sería el valor del área del semicírculo A sub 2 cuyo diámetro es la hipotenusa A? Para tal fin entonces echamos mano de las fórmulas del área del círculo, pero en este caso la fórmula del área del círculo bien puede estar en función del radio o en función del diámetro. Si estuviese en función del radio sería pi por r al cuadrado, pero si estuviese en función del diámetro sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Como lo que tenemos es un diámetro, pues vamos a utilizar la fórmula en este caso en función del diámetro. Pero el área, lo que nos están pidiendo son semicírculos, entonces simplemente para el semicírculo lo que hacemos es que dividir el área del círculo en ¿cuánto? En 2. Ahora bien, aquí el área del círculo está con un fraccionario cuarto, pero en este caso la mitad de un cuarto, ¿cuánto daría? Octavos. Entonces en este caso podríamos asumir como fórmula del área del semicírculo no la fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4, sino pi por diámetro al cuadrado sobre 8, precisamente teniendo en cuenta que un octavo es la mitad de un cuarto. Y tengamos presente que el diámetro corresponde a la hipotenusa A, de tal manera que en esta fórmula nosotros, al realizar el reemplazo, pi por raíz de 40 elevado al cuadrado sobre 8, siendo raíz de 40 la medida del diámetro A, pero en este caso cuando una misma cantidad está siendo elevada al cuadrado y afectada por una raíz cuadrada, simplemente estas operaciones se anulan, y en este caso tendríamos pi por 40 sobre 8, o podríamos simplificar este fraccionario como 40 entre 8,5, de tal manera que el área del semicírculo para este caso valdría 5pi, o aproximadamente 5 por 3.14 o aproximadamente 15.70 metros cuadrados. Ahora bien, nos piden entonces, bueno, ¿cuál es el valor total del área de los tres semicírculos A1, A2 y A3? Entonces, para el área del semicírculo A1, en este caso el semicírculo A1 tiene, el diámetro sería C, que valdría 2, 2 a la 2 valdría 4, y ahí en este caso el área del semicírculo A1 valdría pi por 4 octavos. Y para el semicírculo A3, el diámetro valdría ¿cuánto? 6, pero 6 al cuadrado valdría 36. El área del semicírculo A3 valdría pi por 36 sobre 8.
Entonces aquí tendríamos, nos están pidiendo el área total de los tres semicírculos, A1, A2 y A3, de tal manera que el A1 valdría pi por 4 octavos, el A2 valdría pi por 40 octavos, que fue el que calculamos en el punto anterior, y este nuevo valdría pi por 36 octavos. En este caso queremos sumar A1 más A2 más A3. Las tres expresiones tienen factor común pi, lo factorizamos y en este caso tendríamos pi por 4 octavos más 40 octavos más 36 octavos. Por tratarse de una fracción homogénea dejamos el mismo denominador, sumamos 4 más 40 más 36. En este caso tendríamos 80 octavos, pero 80 octavos simplificados daría 10, de tal manera que la sumatoria de las tres áreas daría 10 pi. ¿Listo? Ahora bien, para el desarrollo de los puntos del 4 al 16, al 15, perdón, la idea pues es establecer una siguiente condición. En la colmena la suma de los números de cada hexágono da una cierta cantidad. En la cartilla dice 100, pero aquí decidí inventarme un ejercicio con 120. Escriba en el hexágono el número que hace falta. Entonces aquí hemos de identificar los diferentes hexágonos de tal manera que la sumatoria de cada uno de los números valiera 120. De tal manera que aquí podríamos, aquí tenemos unos números conocidos, menos 25, 30, 50, 90, y unas cantidades desconocidas como A, B, C y D. En este caso podríamos por cada hexágono plantearnos una ecuación. Por ejemplo, B más A más menos 25 igual 120. B más A más menos 25 igual a 120. Otro hexágono sería 30 más 50 más B igual a 120. 30 más 50 más B igual a 120. Otra ecuación podría ser menos 8 más 50 más C igual a 120. Menos 8 más 50 más C más C menos 8 más 50 más C igual a 120. Y otra fórmula sería C más D más 90 igual a 120. C más D más 90 igual a 120. Entonces aquí tendríamos un conjunto de ecuaciones con el cual nosotros podemos ir hallando el valor de las incógnitas. Entonces la idea pues es empezar por la ecuación más pequeña, la ecuación número 1. En este caso, en el paso número 1 sugiero este orden. Con esa primera ecuación, 30 más 50 más B igual a 120, tenemos una sola incógnita para una sola ecuación, no sirve. En este caso, queremos despejar la incógnita B y en este caso 30 más 50 que están sumando a la izquierda pasan a restar a la derecha, de tal manera que nos quedará 120 menos 50 menos 30 con un resultado de menos 40. Ahora bien, ya conocemos el valor de B, entonces podríamos utilizar esta ecuación. B más A más menos 25 igual a 120, pero reemplazamos B por 40 y en este caso tendríamos 40 más A más menos 25 igual a 120. Tendríamos aquí aplicando ley de signos más por menos menos, tendríamos 40 más A menos 25 igual a 120. Queremos despejar la incógnita A, el 40 que está sumando pasa a restar, el 25 que está restando pasa a sumar y la incógnita A valdría 120 menos 40 más 25 igual a 105. Ahora bien, para hallar la incógnita E también nos puede servir esta ecuación. Menos 8 más 50 más C igual a 120. Menos 8 más 50 más C igual a 120. En este caso, el 50 que está sumando pasa a restar, el 8 que está restando pasa a sumar. Y en este caso, la incógnita C valdría 120 menos 50 más 8 igual a 78. Para el paso número 4, entonces podríamos, para hallar la última ecuación, entonces podríamos tener la ecuación C más D más 90 igual a 120, pero la incógnita C ya ¿cuánto vale? 78. Por lo tanto, aquí nos queda una ecuación con una incógnita. Recuerden que una ecuación con dos incógnitas, pues no es posible resolverla. Si tenemos una sola ecuación, debemos tener una sola incógnita. En este caso, la incógnita es la D. Y en este caso, el término 78 que está sumando pasa a la derecha a restar y el 90 que está sumando pasa al otro lado a restar, de tal manera que la incógnita D valdría 120 menos 78 menos 90, lo cual nos daría como resultado menos 48. De tal manera que al reemplazar los valores desconocidos A, B, C y D, pues los reemplazamos aquí en este arreglo de hexágonos ya resuelto. Por su atención, muchísimas gracias.